Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a los webinars de FB Market. Esta semana veremos a petición también, como suelen demandar muchas veces por redes, bueno, pues lo que es el trading con futuros. Es una parte también importante dentro del trading y sobre todo de la inversión. Y bueno, pues una alternativa también para bueno, pues todos los que queráis conocer bueno, pues de qué trata, cómo operar, qué ventajas tiene y bueno, pues un poco para diversificar en un momento dado si os interesa, ya sea como trader, ya sea como inversores, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver eh, de qué trata, sobre todo la parte más básica, pero la importante, ¿vale? Luego ya, pues, si quisierais más en profundidad conocer cómo, cómo gestionarlos, cómo conocerlos un poco más, no habría ningún problema porque el año que viene subiremos un poco más el nivel, sobre todo bueno, porque al final lo demandáis, que no solamente es operar en Forex, en commodities y demás, ¿vale? Entonces, bueno, antes de empezar, mientras que termináis sí, todos de conectaros, me presento para los que no me conozcáis. Y bueno, pues mientras tanto, pues eso, me presento. Soy José Alberto García, soy trader profesional y analista técnico desde hace aproximadamente unos 14 años. Y bueno, pues además de lo que es gestionar el capital y el patrimonio de los clientes para la banca para la que trabajo, pues también bueno, pues imparto formación tanto individual como colectiva, seminarios, mentorías y bueno, webinars para distintos brokers, como en este caso FP Market. Y bueno, pues para que sepáis un poco más de mí. Recordaros, como siempre, que tenéis a vuestra disposición el chat, ¿vale? Para hacerme todas las preguntas que necesitéis, ¿vale? Intentaré responderos sobre la marcha si me da tiempo, porque, como bien sabéis, después de mí viene otro compañero para realizar otro webinar en otra franja horaria y también, bueno, pues bueno, pues para los clientes, o en este caso los participantes de otra zona europea, ¿vale? Recordaros también, como siempre, que el webinar se graba, ¿vale? Y se sube una semana después a las distintas plataformas de difusión que tiene el broker, perdón, ¿vale? Así que, bueno, si tenéis que saliros un poco antes por necesidad o por lo que fuese, pues no os preocupéis que la tendréis la semana que viene a vuestra disposición, ¿vale? Así que nada, pues eso, estaremos en torno a unos 40-45 minutos aproximadamente para que luego le dé tiempo a mi compañero y dejaré unos minutos si no me ha dado tiempo a contestar las preguntas que tenéis, ¿vale? Bueno, pues comencemos. Como ya habréis dicho, seguramente a principios de año ya hablamos de los futuros, pues no vamos a hablar de ellos, qué ventajas y beneficios tiene operar o invertir en futuros, qué debéis saber o tener en cuenta para operar en futuro y bueno, pues las características principales, ¿vale? Para empezar, pues sobre todo para los que no lo sepáis, debéis conocer un poco qué son los futuros en trading o en bolsa, ¿vale? Y bueno, pues para tenerlo en cuenta, son un producto financiero, como otro cualquiera, de los que ya tenéis a vuestra disposición, el portfolio de vehículos o activos financieros que podéis tener también, pero en este caso, bueno, pues es un vehículo de inversión, ¿vale? Cuyo valor se basa en otro activo, ¿vale? Ahora hablaremos un poco más sobre ese concepto de el valor se basa en otro activo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, al que se le denomina activo subyacente, ¿vale? Y en este caso, ese activo subyacente tiene su origen en los contratos a plazo, ¿vale? Son productos derivados, como pueden ser los CFDs, que sí ya seguramente los conoceréis, porque es lo que más se suele demandar dentro de los brokers,
¿vale? A los que estáis empezando, tanto inversores como traders, dependen del activo en cuestión, es decir, del activo subyacente, ya sea oro, materias primas, acciones, índices o bueno, pues el que sea, el que esté en disposición del broker en este caso, porque no todos los brokers lo tienen en su portfolio de productos, ¿vale? Para operar. Y bueno, pues eso, ya dependerá de cada broker. Si decido en este caso especular sobre, por ejemplo, plata en futuros, pues el valor de mis futuros variará en función del precio de la plata, que es el activo subyacente, ¿vale? Los futuros son, en este caso, y en general, todos son productos financieros, son derivados financieros que, bueno, por conozco ahí un poco la historia, surgieron en el siglo XIX en relación, bueno, pues sobre todo a cosechas, para que los agricultores y ganaderos, sobre todo agricultores, no lo perdieran todo pues, en circunstancias adversas, ya sea por caída de demanda o por eventos climatológicos, ya sea pues, por tornados, inundaciones, incendios, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se hacía? Pues se hacía mediante contratos firmados entre el comprador y el vendedor, ¿vale? En este caso el agricultor, de manera que ambos acordaban un precio fijo para una bueno, pues determinada cantidad de cosecha a entregar en una fecha futura, ¿vale? Es decir, yo vendedor y otro como comprador determinamos que le voy a vender a un precio concreto una cantidad concreta de lo que tengo a disposición para vender y con unas condiciones que a futuro tendrán que ser así, ¿vale? Los primeros contratos de futuros comenzaron a comercializarse y a tratar a mediados del siglo XIX, como he comentado antes, y se hizo el primero de todos en el mercado de Chicago. En este caso fue el maíz. Desde entonces y hasta este momento, ¿vale? Insisto al final, hasta este momento, porque pues, las circunstancias pueden cambiar, no creo, ¿vale? Pero bueno, pues, al final el mercado se adapta a las circunstancias y situaciones que haya, ¿vale? Entonces, bueno, pues son susceptibles de posibles cambios. Entonces, como decía, desde entonces hasta ahora, dichos derivados financieros se han comercializado y extendido muy bien, es decir, que al final lo que pretendía era que poco a poco fuese incrementándose la oferta y la demanda, de ahí su popularidad, y se han ido ampliando a multitud de activos, ¿vale? Y lo que empezó por algo específico concreto, empezó a abrir, de ahí es lo que decía, que en función de la situación, pues pueden ser susceptibles de cambios o de ampliar, bueno, pues el abanico de posibilidades. No son solo aquellos relacionados con las cosechas, sino también pues, otras materias primas como pueden ser los metales o la energía, ¿vale? Los movimientos de precios de estos productos, como es normal, sobre todo para inversores, han atraído pues, a muchísimos especuladores, en el buen sentido y en el mal sentido también, ¿vale? Al final, la especulación bien gestionada y bien tratada es buena y es aceptable. Entonces, tanto que algunos de ellos, en este caso, entran y salen del mercado el mismo día, aunque al final los contratos suelen tener una caducidad establecida de 3 meses, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Debéis de conocer un poco las condiciones y características de este tipo de contratos, ¿vale? Entonces, debéis de tener en cuenta que este tipo de contratos tienen una caducidad de 3 meses, pero se pueden cancelar en el mismo día, ¿vale? Susceptiblemente de, bueno, de aplicarse pues, una serie de condiciones también, ¿vale? Entonces, actualmente todos los contratos de futuro están globalizados, están estandarizados y tienen las mismas normas, las mismas características y especificaciones. No se acuerdan los términos entre las partes que participan en la transacción, ¿vale? Entonces, independientemente del comprador y del vendedor, tienen una fecha de vencimiento, una calidad y, por supuesto, una cantidad preestablecida que antes de firmar y ejecutar ese contrato, bueno, pues se tiene que pactar previamente. No se puede luego modificar
durante el transcurso del contrato o durante la vigencia del contrato, ¿vale? Eso lo tenéis que también tener en cuenta porque os puede caer en duda muchas veces, sobre todo, bueno, pues con las opciones, los warrants, en fin, ¿vale? ¿Cuáles son las características principales de los futuros? Bueno, pues entre otras son, como decía, contratos estandarizados. En ellos se establece el importe, como decía al principio, la cantidad y la fecha de vencimiento, sea quien sea el comprador y el vendedor. Ahí es inamovible. El trading de futuros tiene lugar en mercados organizados y controlados y no es necesario esperar, como decía antes, a la fecha de vencimiento para ejecutarlos, ¿vale? Ya seas el comprador o el vendedor. Y el trader, en este caso, podemos vender un futuro sin necesidad de haberlo comprado antes, ¿vale? Es decir, abrimos posiciones cortas, ¿vale? Y este es uno de los motivos por el que hay quien confunde los contratos de futuros con los contratos por diferencia, en este caso son los CFDs. De manera general, las diferencias entre los contratos de futuros y los CFDs son los futuros incluyen una fecha de vencimiento ya preestablecida y los CFDs normalmente no, ¿vale? Los futuros se intercambian en mercados organizados, ¿vale? Mientras que los CFDs se negocian mediante intermediarios como son, en este caso, los brokers. Y es importante también tenerlo en cuenta. En el caso de los CFDs, se puede fraccionar el contrato, en los futuros no, ¿vale? Los CFDs pues, pueden ser lotes, mini lotes o micro lotes, ¿vale? Y dentro de esos lotes, por ejemplo, pues podéis hacer cancelaciones parciales si en este caso, bueno, también el broker, no todos, pero la gran mayoría te permite hacer esas liquidaciones, sobre todo cuando estáis en una posición en la que vais ganando, ¿vale? Y queréis recoger parte de ese beneficio, pero no queréis saliros del mercado, ¿vale? Entonces, bueno, esa opción también podéis hacerla. En futuros, no, ¿vale? Una vez que se apertura el contrato, lo que se haya pactado previamente, o se espera a finalización del contrato y se ejecuta, o se ejecuta antes y se cierra pues al día siguiente o a la semana, al mes, ¿vale? Pero durante los 3 meses del contrato de vigencia no se pueden hacer cancelaciones parciales. O se ejecuta o se mantiene, ¿vale? El abanico de activos subyacentes de los CFDs es mucho más amplio que el de los futuros, por lo tanto tenemos más opciones de diversificar o de poder acceder a más activos, ¿vale? Y en el caso de los futuros pueden ser de divisas, materias primas, acciones, metales e índices bursátiles, ¿vale? Por eso es una parte importante a la hora de diversificar, porque bueno, al final, oye, pues tengo la parte más de trading, más impulsivo, más de vivirlo, como puede ser el scalping o el day trading, ¿vale? Incluso el, el trading a medio y largo plazo, pero en este caso se puede asemejar un poco a lo que es más el swing trading con las opciones, perdón, con los futuros. Entonces, en el caso de los futuros, como decía, pues pueden ser divisas, materias primas, acciones, metales e índices bursátiles. Entonces, si queremos diversificar, pues sabemos que con futuros podemos seguir invirtiendo y operando con divisas, si también estamos haciendo trading en Forex, con materias primas, podemos bien con CFDs, o bien con, en este caso, con contratos de futuros, con acciones, etcétera, ¿vale? ¿Qué es en sí el mercado de futuros? Bueno, pues en sí el mercado de futuros, como a diferencia de los CFDs, donde no hay un mercado físico, ¿vale? Es el lugar donde nosotros, cualquiera de los traders o inversores, podemos adquirir o vender estos productos financieros. Estas dos acciones de venta y compra se formalizan a través de los contratos que comento, contratos de futuro.
¿Cómo funcionan los contratos de futuros? Pues bien, los futuros en sí tratan de operaciones de compra y venta que consisten en un contrato o acuerdo entre dos partes con el apoyo de una tercera que va a ser pues, el medidor, el juez o el abogado en este caso, mejor dicho, o el intermediario que va a ser el valedor de ese contrato, para que no haya ningún problema, no haya ningún incumplimiento y diga, oye, pues sí, las dos partes se han puesto de acuerdo, lo que marcan las condiciones pactadas viene reflejado en el contrato y a firma del contrato no se puede desligar, luego no puede haber ningún malentendido. Por ejemplo, a diferencia de las apuestas deportivas, donde tratamos de hacer pues, esas suposiciones sobre algo que pueda pasar a futuro, ya sea inmediato o a medio y largo plazo, pero que no sabemos con certeza qué resultado tendrá. En el caso de los contratos de futuro, se paga al precio del hoy, no al precio del vencimiento del contrato. Independientemente de que cuando este contrato venza, el precio del activo haya subido o bajado, que es algo que ahí es donde está el beneficio o la posible pérdida. ¿Vale? Entonces, lo que está haciendo realmente es aplazar el pago, es decir, asegurar un determinado precio en el futuro. Por poneros un ejemplo. Si yo, por ejemplo, el oro está ahora mismo en 1.900 o en $2.000, pacto que sea 2.000, por ejemplo, con el comprador, yo soy el vendedor, y ese es el precio que me va a pagar. Si dentro de un día, una semana, un mes o a finalización del contrato en 3 meses, el precio no son 2.000, son 2.100, ¿vale? Por unidad de medida que se haya adquirido, pues obviamente perderé como vendedor $100 adicionales por cada unidad de adquisición que haya comprado el contrato, ¿vale? Entonces, ahí está el riesgo, ahí está la ventaja, el beneficio. Entonces, el que compra y gana, pues fantástico. Por eso puede ejecutarlo. Si yo, por ejemplo, como he dicho, vendo a 2.000 y mañana hay una hecatombe y está en 2.400, el comprador puede ejecutar el contrato sin tener que esperar a vencimiento. ¿Vale? Entonces, mañana lo ejecuta y yo, lamentándolo mucho, pues le he perdido. ¿Vale? Y a la inversa igual. ¿Vale? Y en este caso, bueno, pues para que veáis un poco un ejemplo más vinculado al origen de lo que eran los contratos de futuro antiguos, ¿vale? Imaginamos a un ganadero que, bueno, pues lo que pretende es asegurarse ante cualquier posible caída de futuro en el precio del producto en sí, que en este caso puede ser la leche. Imaginad que pretende asegurar que dentro de 6 meses podrá vender la leche al precio de hoy. En este caso son $200 o 200 euros. Entonces compra ese derivado, ese contrato de futuro que le asegura el precio de hoy en el futuro. En el otro lado está la empresa de batidos SL, por ejemplo, que para producir sus batidos pues necesita esa leche. Y también busca asegurarse contra subida del precio de esta. ¿Vale? Por lo que en ambas partes firman un contrato de futuros que vence dentro de 6 meses, asegurando los 200 euros o dólares por los litros de leche. Si el precio de la leche, al llegar a la fecha de vencimiento, es de 150, el ganadero, en este caso, ganará $50 o euros por venta. Pero si en cambio el precio aumentase a 250, Batidos SL en este caso ganaría, puesto que aseguró en el contrato comprar a 200. Y por consiguiente el ganadero estaría perdiendo pues $50 o euros por venta. Y así creo que se entiende bastante bien el concepto de contrato de futuro y el riesgo que asume tanto el que vende como el que compra.
¿vale? Muchas, como es lógico, al final de ahí el incremento de demanda de este tipo de contratos, ¿vale? Muchas empresas se dedican a ello, tanto para materias primas como divisas. La contraparte también podrán ser especuladores, podrían, ¿vale? Muchas de las personas que compran o venden futuros lo hacen con esos fines especulativos. Oye, yo soy un inversor y además de invertir en oro, en petróleo, en acciones, en SICAPs, en fondos de inversión, pues quiero también tener este tipo de vehículo de inversión, ¿vale? Entonces solamente lo hacen para especular. No tanto como en este caso el ganadero o la empresa de batidos que dice, oye, pues yo lo hago más que nada para proteger mis intereses con respecto a mi producción, ¿vale? Entonces, las condiciones de este contrato se determinan en el presente cuando te decides a realizarlo, pero, ojo, no se materializará hasta la fecha estipulada en este, ¿vale? Así que tú lo puedes ejecutar antes, pero será vencimiento cuando se recaude o se recoja el beneficio o la pérdida, ¿vale? Lo que se hace realmente en un contrato futuro es aplazar el pago, ¿vale? Ya que ambas partes, tanto comprador como vendedor, aceptan una fecha de vencimiento que tendrá lugar normalmente 3 meses, más tarde aproximadamente, depende del contrato, ¿vale? Parte del contrato de futuros, por una parte, pues está el comprador, que es aquel que una vez se ha firmado el contrato, debe comprar el activo cuando dicho contrato llegue a la fecha de vencimiento. Por ejemplo, Batidos SL. En el mercado de valores, a una compra se le llama ponerse en largo. Y esto lo deberéis, entiendo que ya lo sabéis. ¿Vale? Vendedor. Ahí está la otra parte, que por el contrario, este debe vender el activo una vez alcanzado el plazo. En este caso, el ganadero. A una venta se le denomina en este caso ponerse en corto. Entonces, la cámara de compensación, que es la tercera pata, por decirlo así, o contrapartida, será la que ofrezca esos servicios de liquidación y compensación de pago. Es decir, se trata de una sociedad legal, como es normal, que garantiza, entre comillas, el final feliz, como es normal para algunos, de los contratos que se han realizado dentro del mercado de futuros. O sea, si ya eliminamos el riesgo de contrapartida, ¿vale? Obviamente hay unos gastos que van implícitos en lo que es la cámara de compensación. Características de los contratos de futuros. Bueno, pues aquí lo que tenéis que tener en cuenta sobre todo es que os tiene que quedar muy claro y entenderlo bien, sobre todo para no caer en dudas que os puedan llevar a errores importantes. Entonces, deciros, el inversor vendedor puede vender sin necesidad de haber comprado, ¿vale? Por ello asume una obligación. Lo que vende es su posición en el contrato, posición corta. Los contratos de futuros pueden ser comprados o vendidos en cualquier momento de la sesión de negociación sin esperar a la fecha de vencimiento. Insisto y recalco, el inversor vendedor, es decir, el que vende, asume la obligación, ¿vale? Estandarización. El precio, el activo y la fecha de vencimiento de los contratos de futuros son comunes y conocidas por las partes. Total transparencia, ¿vale? No hay opción a la duda. Riesgo del precio, la subida o bajada del precio del activo con sus respectivas consecuencias para las partes. Transparencia total, el riesgo lo asumen ambas partes, y saben lo que puede suceder a vencimiento. Riesgo de contrapartida, para evitarlo,
pues existen garantías que provienen de las partes y la existencia de, como he dicho antes, de la cámara de contrapartida o compensación, que ayuda pues a garantizar que ambas partes van a cumplir con el contrato y no hay problema de solvencia. ¿Vale? Procedimientos de actuación con los futuros. Pues aquí las operaciones de cobertura consisten en vender o comprar contratos de futuros con la finalidad de proteger un activo o un valor que tenemos en cartera, como por ejemplo, pues podremos compensar una caída en las acciones de el que sea, Amazon, Google, Facebook, etcétera, el que sea, Repsol, vendiendo contratos de futuros de esta empresa para cubrirnos, ¿vale? Para cubrir esas posibles caídas que podamos tener, o que pueda tener en este caso el activo. Operaciones especulativas son aquellas que no requieren de un compromiso con los bienes o activos, es decir, no buscan el disfrute del activo en sí, si no quiero comprar el activo, no quiero comprar el oro tangible, ¿vale? O el maíz tangible, ¿vale? Sino las ganancias de la inversión en sí, el movimiento de capitales con la finalidad de salir ganando, ni más ni menos. Y aquí estamos los traders y normalmente en este caso pues se especula a corto y medio plazo, ¿vale? Las operaciones de arbitraje, compra-venta simultánea en mercados distintos, se compra donde el valor está más barato y se vende donde el valor está más caro, como si yo estoy en el mercado asiático y ese mismo activo ahí está más barato y en Estados Unidos o en América está más caro. Lo compro en un sitio y lo vendo en otro, ¿vale? ¿Cuáles son los contratos de futuros más negociados? De entre los muchos que hay, pues están futuros sobre los tipos de interés, futuros sobre los índices bursátiles, futuros de energía, futuros de productos agrícolas, futuros en divisa, en este caso en Forex, futuros sobre metales y los AGS futuros, ¿vale? Ventajas. Entre todas las ventajas que podáis imaginaros, pues sobre todo las que hay bien establecidas dentro del mercado futuro, las más importantes son operar con futuros tanto al alza como a la baja, lo que nos permite como trader que podamos aprovechar pues, más oportunidades para obtener un potencial beneficio, ¿vale? Permite el apalancamiento, lo que hace más accesible este mercado a traders minoristas, como podéis ser en principio vosotros, luego ya a lo mejor a futuro pues seréis mucho más relevantes dentro del mercado, ¿vale? Y el de futuro es un mercado regulado y centralizado, ¿vale? Lo cual conlleva pues es una mayor transparencia que otros pues no la tienen. ¿Qué riesgos comporta? Bueno, pues uno de los mayores riesgos que puede tener el trading en futuros es la posibilidad de utilizar el apalancamiento que antes se podía contemplar como una ventaja o beneficio. Se trata de una herramienta que permite invertir, pues, como ya sabéis, por un valor nominal mayor al capital que tenemos y del que disponemos, y esto hace que al final el mercado futuro sea más accesible también a traders y a inversores que no poseen grandes cantidades de dinero para invertir, lo cual puede verse pues, como una ventaja, pero cuidado, el apalancamiento puede multiplicar también las pérdidas en caso de posiciones perdedoras. Por eso debéis utilizar siempre con mucha prudencia, no solamente en opciones, en futuros, en Forex, da igual, ¿vale? Entonces, debéis tener en cuenta todo lo que supone, en este caso, pues el riesgo que asumís, ¿vale? Pues mira,
He ido tan rápido. Bueno, como no me habéis hecho tantas preguntas, pues hemos adelantado un poco más de los 40 a 45 minutos. Bueno, esperamos hoy a ver si tenéis algún tipo de duda y os la respondo sin problema, ¿vale? Vale, preguntas, sí. ¿Que cuánto, vale, cuánto pueden cobrar? Pues es que depende de las comisiones y demás, y las condiciones, dependerá del broker que uséis, ¿vale? Porque al final no hay una norma, si es verdad que al final más o menos todos se guían por la oferta que hay y más o menos estáis teniendo las mismas condiciones, ¿vale? Entonces, bueno, dependerá obviamente del, del broker, ¿vale? Echad un vistazo, ¿vale? Para no hablar de otros brokers, en este caso estamos con FM Market y lo veréis, ¿vale? Vale, sí. Con respecto a eh, hacer trading con CFDs para Forex o opciones, insisto, no se trata de elegir uno u otro. Para empezar, sobre todo aquí estamos más dirigidos a traders minoristas que van a hacer trading con CFDs, con el patrimonio que tengáis, con el dinero, sea mucho o poco, da igual que sea, y debéis de centraros bueno, pues, en lo principal, ¿vale? Ya sea en Forex, ya sea en trading con materias primas o criptomonedas, ¿vale? Y esto es más como, primero para que lo conozcáis, porque siempre viene bien tener a mano los conceptos más esenciales con respecto a las opciones que tenéis, ¿vale? Y sobre todo por si en un momento dado pues queréis diversificar, ¿vale? Pues viene bien conocerlo. ¿Qué recomiendo? Yo no recomiendo, es que aparte no puedo recomendar porque no está permitido, ¿vale? Pero sí os puedo decir que en la medida de lo posible, cuando estéis en disposición pues sobre todo por capital y por conocimientos, ¿vale? Si estáis en situación de poderlo hacer, pues que probéis a diversificar, ya no solo, no digo en futuros, ni nada en concreto, sino que, bueno, incluso pues diversificar dentro de pues lo que ya conocéis, trading en Forex, criptomonedas o materias primas. Yo normalmente trabajo en un 80-85% Forex, que es lo que llevo haciendo prácticamente todo el tiempo que llevo en este mundo, y luego una parte más pequeña pues en materias primas y la otra pequeña parte pues en índices y otra muy pequeña, aún más pequeña en acciones. Ya porque bueno, al final siempre viene bien porque aunque no se ven afectados de manera directa, sí muchas veces de manera indirecta. En función de lo que digan los índices, me puede afectar en Forex y luego, por supuesto, la materia prima, ¿vale?
Entonces eso tendréis que ver vosotros cómo valorar esas opciones. Y, bueno, pues en función de cómo lo veáis, ¿vale? Pues así, según os interese. Pero primero tenéis que conocer en profundidad un poco más de, bueno, pues de cada alternativa que tenéis. No vamos a practicar es decir, al igual que sí, como ya he dicho en más de una ocasión, que intentaremos, siempre y cuando lo permita el broker, pues hacer webinars, impartir webinars haciendo trading en vivo para que veáis pues en directo cómo se ejecutan las operaciones, cómo meterse bien, meter o colocar, mejor dicho, los stop loss, los take profit, cómo hacer un análisis técnico y plasmarlo en la plataforma, todo eso. Entonces, ahí sí, pero en casos como este de opciones, perdón, de futuros o las opciones, etcétera, no, porque no es nicho de mercado en este caso de FB Market y no interesa. Y como es normal, pues, bueno, pues no es tanto, es más, va más dirigido también principalmente a inversores más fuertes, pero bueno, siempre viene bien que lo conozcáis, pero no vamos a ver más que nada porque no hay una demo, por ejemplo, como si la hay para Forex o para CFDs en general, ¿vale? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, eh, pues vamos a ir terminando. Entonces, recordaros, si os queda alguna pregunta o duda que tengáis, podéis hacerla por el correo electrónico y si no, pues la semana que viene, que nos veremos, si no pasa nada, el próximo jueves. Si no, si vamos con tiempo, pues puedo intentar responder a cualquier duda de hoy o de anteriores, ¿vale? Pero intento aclararlas ahora para que no demoremos la siguiente, ¿vale? Y, y todo sea mucho más dinámico, ¿vale? Así que, bueno, en principio, pues, como siempre, daros las gracias por, bueno, pues asistir una semana más. Espero que, bueno, pues os haya gustado, sobre todo por tener los conocimientos, que al final todo lo que sea adquirir conocimientos, pues bienvenido sea. Si queréis indagar un poco más por vuestra cuenta, pues fantástico. Tenéis mucha información en la red, en distintos proveedores de información también, bueno, pues, que sea siempre de forma gratuita, sin necesidad de tener que pagar por la formación. Y nada, desearos una estupenda noche o día en función de dónde estéis de jueves y sobre todo que tengáis un estupendo fin de semana, que aprovechéis para desconectar, disfrutar y seguir adquiriendo conocimiento, ¿vale? Nos vemos la semana que viene y lo dicho, que tengáis un estupendo fin de semana. Un fuerte abrazo para todos.